En el encuentro de hoy de epistemología vamos a revisar la unidad 3 que corresponde a modelos epistémicos. En encuentros anteriores hemos venido revisando lo que es la epistemología, la nociología, la epistemología en la investigación. También hemos revisado las posturas filosóficas y hoy, como lo dije anteriormente, pues nos corresponde o le corresponde el espacio a los modelos epistemológicos. Iniciamos primero preguntándonos qué es un modelo epistémico o epistemológico. ¿Cómo se identifican estos modelos epistemológicos? Es necesario que un modelo epistémico, para considerarse como tal, debe cumplir o cumpla con algunos criterios. Vamos a revisar cuáles son estos criterios. Inicialmente podemos decir que es una postura filosófica que nos va a dar respuestas o nos debe responder a una serie de interrogantes o preguntas acerca del conocimiento. Interrogantes como ¿qué es conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Para qué se conoce? ¿Cómo se valida el conocimiento? También cuál es la relación que existe entre quien investiga y el investigado, es decir, la relación sujeto-objeto, que también la vimos o la abordamos en el encuentro anterior. Estas interrogantes deben responderlas desde la filosofía como tal. Podemos decir también que el modelo epistémico son como matrices de pensamiento, las cuales deben haber generado diferentes aportes, conceptos y teorías en diferentes disciplinas del pensamiento. Si tomamos algún modelo como por ejemplo el estructuralismo, podemos decir que ha generado teorías en el campo educativo, en la política, en economía, en la psicología, entre otros, ¿sí? Lo mismo ocurre con otros modelos como el positivismo, el pragmatismo, la fenomenología, por nombrar algunos, ¿sí? Pero todos estos modelos deben haber generado aportes, conceptos y teorías en diferentes disciplinas. Debe tener raíces distinguibles, raíces filosóficas distinguibles. Es decir, debemos ver claramente cómo ha venido evolucionando en base a la corriente filosófica a la que pertenece, cuáles son sus autores, quién ha sido su precursor o quién ha iniciado este modelo epistémico, cuáles son sus seguidores o sus representantes, qué aportes han venido realizando todos estos representantes. Por supuesto, todo esto desde una postura filosófica. Finalmente, debe haber desarrollado un método para investigar, pues realmente el modelo no es otra cosa que esos pasos que va a seguir ese modelo para poder investigar, generar conocimiento de ese método. Antes de revisar los modelos epistémicos que he seleccionado para la actividad del día de hoy, quiero decirle que existen más de 80 modelos epistémicos. Por ende, pues, para esta actividad, para este encuentro, solo he seleccionado 7, ya que abordarlos todos pues sería bastante tedioso, bastante difícil. Y pues nos ocuparía un tiempo extremadamente largo. También es importante decir que existen modelos originarios, que más o menos son 4 o 5 modelos originarios,
y estos han venido evolucionando, fusionándose para obtener los modelos derivados, es decir, se han derivado de estos modelos originarios. En la primera sección hablábamos que se suele confundir lo que es un modelo de lo que es un método y lo que es una postura filosófica. Algunas informaciones por allí que aparecen, inclusive nos hablan de sinónimos. Eso lo revisábamos, lo mirábamos. Sin embargo, tenemos que recordar que el modelo tiene que ver más con la parte filosófica y el método con los pasos a seguir en la investigación. ¿Por qué les hablo ahora del método? Que lo habíamos hablado anteriormente, porque cada modelo tiene un método de investigación. Lo decíamos en la parte anterior, que debe haber generado un método para investigar. Siguiendo, vamos a revisar inicialmente el empirismo, que es la corriente, el modelo epistémico más antiguo, hablando como modelo como tal. Quiero resaltar y recordar que son modelos epistémicos lo que estamos hablando y no de postura filosófica, porque hay un tiempo bastante representativo entre el modelo y la postura filosófica como tal. Luego vamos a revisar el positivismo, el estructuralismo, el materialismo dialéctico, el pragmatismo sociologista y la fenomenología. Esto por considerar algunos, que es lo que regularmente conseguimos en las tesis de grado. No quiere decir que son los únicos, hay más. Y algunos que es interesante abordarlos, como el materialismo dialéctico, que está en boga en estos países de América Latina. Vamos a iniciar con el empirismo. Y iniciaremos diciendo que el empirismo es una corriente filosófica que nace en Inglaterra, específicamente en el siglo XVII, y este se desarrolla en las ciencias naturales. Fíjense, se inicia en el siglo XVII, y de allí es donde les he hecho énfasis que estamos hablando de los modelos epistémicos, más no de la corriente como tal, porque las corrientes sí las revisamos, y ya las revisamos, lo estudiamos, inclusive se hizo una actividad con respecto a eso, datan de antes de Cristo. Entonces, revisando aquí, ya cumple la primera fase que hablábamos de un modelo epistémico. ¿Sí? Está enmarcada entre una corriente filosófica. Por el otro lado, se inicia con Francis Bacon. Este es el precursor, el que lo introduce como tal, y entre sus representantes conseguimos a Locke, Hume y Berkeley. Estos son algunos de sus representantes que han hecho aportes, y es lo que a veces revisamos y conseguimos más. Entonces esto fue lo que decidí colocar en este momento, ¿sí? La segunda postura, ahí podemos ver sus representantes, que tiene raíces filosóficas distinguibles como tal, en este caso. Podemos decir desde lo más común, por decirlo de esa manera, o lo más normal, que el empirismo es toda teoría que considere la experiencia, que es el origen del conocimiento. Para el empirismo, el origen es el conocimiento, la experiencia es el origen del conocimiento, no existe otro. Estamos generando conocimiento, entonces es necesario validarlo. Y el empirismo nos dice que un conocimiento es válido a medida que se apega a ¿qué? Que se apega a la experiencia. Pues ya vemos que la teoría que considera la experiencia como origen del conocimiento, entonces si se apega a la experiencia, tenemos que es válido. En cuanto a la investigación, el empirismo
llega hasta describir como tal. Ese es su fin, describir qué, la realidad. A veces decimos, bueno, pero solamente describir. Sí, allí es donde se construye todo ese conocimiento en la descripción. En la investigación, el empirismo nos permite reflejar la realidad de la forma más fiel y neutra que existe como tal, donde se está realizando la investigación. En cuanto al método, tenemos que su método es la generalización inductiva. Ya vamos a revisar el método. Si revisan este mapa conceptual que acabo de realizar y recuerdan lo que acabamos de hablar hace un momento de los criterios que debe cumplir el método para que sea para que sea modelo como tal, aquí los vemos claramente. Revisemos el método que es la generalización inductiva. Y el método de la generalización inductiva cumple 5 fases o 5 pasos para hacer investigación. El primero es la observación de los hechos, donde el investigador se adentra en el sitio de los acontecimientos y hace una observación directa y natural de los hechos que allí se producen. Seguidamente, realiza la descripción de lo observado, donde procede a describir detalladamente los hechos y registrarlos como tal. El paso 3 es la clasificación de las características. Allí el investigador se dedica a organizar, a comparar y a clasificar todos estos hechos previamente registrados y observados. Luego viene, paso seguido, o como cuarto, la identificación de regularidades, que es revisar todos aquellos aspectos que se repiten recurrentemente. Finalmente, llega a la generalización, que es su último paso, que es construir conceptos generales y leyes a partir de ¿qué? De esa regularización. Fíjense, aquí tienen el método. Es importante ustedes que van a construir conocimiento a partir de una tesis de grado, vayan revisando, identificándose qué es o cómo lo van a hacer ustedes. Regresamos al empirismo, que era el que estamos revisando, y ahora vamos al segundo que tenemos acá propuesto, siguiendo la flechita, y es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica, pero en cuanto a lo que estamos revisando, que es el modelo como tal, podemos decir que es posterior al empirismo, que fue el que tratamos anteriormente. Es posterior de por sí. El positivismo toma algunos aspectos del empirismo como tal, algunas características. Vamos a revisar. Positivismo, como decíamos, es una postura filosófica que nace en Francia en el siglo XIX como tal. Si recuerdan, el anterior era en el siglo XVII y se desarrolla en el campo de las ciencias naturales. Igual, fíjese la secuencia que llevamos. Estos mapas conceptuales los construí precisamente para que se llevara el hilo de las características que hablamos primeramente que debe cumplir. Se inicia con Auguste Comte, y entre sus representantes podemos distinguir a Simon, a Stuart, Popper, Kerlin, Campbell, Stanley, entre muchos otros. La lista es larga, bastante larga. Colocamos allí algunos representantes, los que a mí me parecieron más relevantes. Sin embargo, hay muchos más irrelevantes también, que a lo mejor ustedes los han escuchado, pero bueno, el espacio nos permite limitar pues estos representantes.
Desde una postura básica tenemos que el positivismo es una postura filosófica, la cual afirma que el conocimiento proviene de la experiencia. Si revisamos el anterior, ¿de dónde venía el conocimiento? De la experiencia también. Pero este se obtiene a través de el método científico, que es el método que utiliza el positivismo para construir conocimiento, para hacer investigación. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, vemos, al igual que el anterior, la validación, y para positivismo es válido el conocimiento cuando se hace mediante el método científico. Si se hace sobre otro método, pues no tiene validez para el positivismo. En cuanto a la investigación, el positivismo se centra en verificar las hipótesis. Pues el positivismo formula algunas hipótesis que son interrogantes y las responde anticipadamente antes de realizar la investigación. Y una vez finalizada la investigación, pues esas hipótesis las correlaciona y las revisa. El positivismo dice que es en investigación que es un proceso. ¿Un proceso de qué tipo? Un proceso sistemático, controlado, empírico, amoral, público y crítico. ¿De qué? De los fenómenos naturales que éste estudia. Y este está guiado tanto por teorías como por hipótesis. Teorías y hipótesis sobre presuntas relaciones que existen. ¿Dónde? En los fenómenos naturales que ha estudiado presuntamente. Hago un alto aquí con respecto nuevamente a las hipótesis. Muchas veces hay ciertas personas que dicen que si se plantea una hipótesis y al realizar la investigación resulta que no se cumple lo que se predijo, no hay investigación, lo cual no es cierto desde ningún punto de vista. Simplemente está verificando que esa hipótesis no es cierta, pero la investigación existe y arrojó resultados importantísimos. Ya se va a desechar o ya se va a tomar por entendido que lo que se planteó no era cierto, en caso tal de que no llegue a donde se piensa llegar. Y en cuanto al método, tenemos que su método, ya lo habíamos dicho anteriormente acá, es el método científico, que lo coloco aquí dentro de una pequeña nube, porque así es conocido, pero que se llama el hipotético deductivo. Ese es el nombre que recibe ese método, pero se le conoce como el método científico. Vamos a revisar ese método hipotético deductivo, abajo científico, y tenemos que cumple 4 fases. La primera fase es el problema, el planteamiento del problema como tal. Pregunta que plantea causa-efecto y es verificable a través de la experiencia. Revisemos esto bastante bien. Regularmente en todas no tampoco, pero sí en la mayoría de investigaciones comenzamos con el problema como tal, el planteamiento del problema. Y fíjese que esto es una característica muy específica del positivismo, el problema. En el anterior no lo teníamos por allí. Luego formula hipótesis. Como lo dice allí, son respuestas tentativas, ya lo expliqué anteriormente, a, por supuesto, una pregunta que se formula, una respuesta tentativa a futuro que nos va a dar la razón, una vez con la razón o no, una vez culminemos la investigación. Luego viene el experimento como tal, que es una intervención controlada del investigador. En el positivismo, el investigador busca que dicha investigación no se vea afectada por su presencia, por su subjetividad. Trata de que sea lo más objetiva posible y de interferir en el experimento, en la investigación como tal. Finalmente viene la verificación como tal y la confirmación de la hipótesis. Si esta hipótesis que se planteó nos dio como cierta o no. Entonces son 4 fases o 4 etapas
que tiene el método hipotético deductivo. Como les dije anteriormente, revisen bien los mapas, mírenlo bien, que cumplen un patrón y ese patrón es intencional para que veamos lo que se habló con anterioridad. El estructuralismo. Hablando del estructuralismo, tenemos que también es una corriente filosófica que nace también en Francia, al igual que el anterior, pero más o menos a mediados o en la primera mitad del siglo XX, es más nuevo. Allí lo fui estructurando de esa manera para que se viera la secuencia, ¿no? Y se desarrolla más en las ciencias sociales. Se inicia con dos representantes o dos filósofos, por el lado de la lingüística con Friedman y por el lado de la antropología con Strauss. Strauss introduce este método en la antropología, y de allí se investigó bastante y se sigue investigando en ese campo. Entre sus representantes tenemos a Barthes, a Foucault y a Althaus. Como lo dije anteriormente, no son los únicos, existen muchos más. También podemos decir que es una corriente filosófica que afirma también que el significado de las cosas o por las cosas está determinado por su estructura interna o por la estructura interna. Afirma que el significado de las cosas está determinado por la estructura interna, estructura de estructuralismo, su estructura como tal. ¿Y cuándo es válido este conocimiento para el estructuralismo? Bueno, es válido cuando la adecuación de la estructura y de lo observado es lo que se lleva allí. Es decir, siempre se va a la estructura, ¿sí? Es válido cuando la adecuación de la estructura tiene estructura lo observado como tal. En cuanto a la investigación en el estructuralismo, llega hasta analizar y explicar. Se dedica a analizar y explicar todos esos hechos y todas esas datos que recoge allí. Investigación es identificar ¿qué? Las estructuras invisibles que no se ven por razón de la naturaleza, que es la esencia de todo fenómeno social. Fíjense que aquí aparece la palabra social, que es importante, es decir, va más centrado hacia la sociedad, hacia grupos, y trabaja con las estructuras que son parte de la razón de la naturaleza. En cuanto a su método, tenemos que es el análisis estructural o conocido como etnográfico como tal. Es muy común conseguir allí en el camino metodológico que el método que utilizan es el etnográfico, pero a veces la estructura del método está como ligada o confundida con otro método como tal. Vamos a revisar cuál es la estructura del etnográfico como tal, del análisis estructural o del método etnográfico. Revisamos que el método etnográfico o análisis estructural tiene 4 fases o 4 etapas. Y primero inicia con la observación de lo real. En la investigación regularmente tiene un diario de campo que lo acompaña, que es su herramienta principal durante toda la investigación. Se insertaba o se inserta en la cultura que va a investigar, se hace parte de esa cultura, de esa población. Y allí observa, pregunta, conversa, ve y registra todas esas informaciones que tiene. Seguidamente, una vez realizado lo anterior, viene la construcción del modelo. Y entonces allí es donde se encarga el investigador de clasificar, organizar y establecer las relaciones entre lo observado. Como tercera fase
viene el análisis de la estructura, que es donde surge propiamente el modelo que va a establecer. Y finalmente genera la teoría que va a revisar. Estábamos en el estructuralismo. Fui allí como tal, estábamos aquí en el estructuralismo. A veces se pasa porque... Ok. Bien, revisemos entonces ahora el siguiente, que sería el materialismo dialéctico. Prestemos la atención un poquito más y hablamos del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico, pues, al igual que los anteriores, es una corriente filosófica que nace entre Alemania y Rusia. Inicialmente en Alemania y luego se traslada a Rusia, que es donde se le da como más forma a ese modelo, ¿sí? Esto a mediados del siglo XX y se desarrolla más que todo en la política. Se inicia con Karl Marx o Carlos Marx, como lo conocemos. Ya pues el nombre nos está diciendo ciertas cosas, ¿verdad? Y entre sus representantes tenemos a Núñez, a Lenin, que lo coloqué en el centro, y a Hegel, entre otros. Pero Lenin es el que es uno de los representantes que más realce le dio a este materialismo dialéctico. Vamos a hablar de la validez. Para el materialismo dialéctico es válido por la capacidad explicativa de las relaciones sociales. ¿Sí? Esto a partir de las categorías conceptuales como tal y de las categorías conceptuales como tal. ¿Sí? Fíjense bien, por la capacidad explicativa de las relaciones sociales, es decir, va más hacia la sociedad. Por eso les decía que está muy en boga actualmente en países como Venezuela, actualmente ahorita en Colombia, Chile, entre otros. En cuanto a la investigación, el materialismo dialéctico es analizar y explicar, llega hasta analizar y explicar las situaciones como tal. Y investigación es estudiar a la sociedad como tal. En su cambio, estudiar la sociedad en los cambios que ésta lo hace, con base a qué, en contradicciones internas de ellos mismos, que por un lado motorizan los fenómenos sociales, y por el otro lado analizar el origen y el desarrollo de los hechos. ¿De los hechos de qué? De esos fenómenos sociales como tal. Revisamos otra vez sociales, es decir, esto va a la sociedad, al cambio, sociedad. Ellos se encargan de estudiar la sociedad, los cambios que deben existir en la sociedad y de reemplazar todas esas cosas. En cuanto al método, a su método, es el análisis crítico dialéctico. Vamos a revisar a qué corresponde. Y revisamos y encontramos que tiene 4 fases distinguibles. La primera tiene que ver con la descripción, como decía ya, del fenómeno social. Luego, el análisis de eso y la abstracción, abstraer lo que consideran necesario, y importante y relevante. Luego viene la construcción de las explicaciones que se generan a raíz de lo que se considera, de lo que han recogido, y finalmente hacen la descripción con base en las categorías explicativas como tal. Ustedes pues van revisando la relación que tiene. Vuelvo a resaltar, el mapa conceptual cumple con todo lo que nos planteamos al principio de los criterios para que sea un modelo epistémico. Seguimos con el pragmatismo. A veces el tiempo es corto y se va un poco largo las explicaciones. El pragmatismo, voy a de repente acelerar un poquitico más
En el pragmatismo tenemos que es una corriente filosófica que nace en los Estados Unidos, en el siglo XIX como tal, y se desarrolla más que todo en la administración. Se inicia con William James y entre sus representantes conseguimos a Peirce, a Dewey y a Lewin. Para el pragmatismo, el conocimiento es válido si es útil, si resuelve algún problema como tal. Si es útil y resuelve algún problema, tiene validez. Si no, no hay ninguna razón pues para que este conocimiento sea válido. En cuanto a la investigación, tiene que ver con transformar. Busca transformar una realidad, es decir, sustituir lo que está por la nueva realidad que se está presentando. Investigación son los procesos investigativos que esclarecen el quehacer profesional en el manejo de problemas sociales. El pragmatismo también tiene que ver con la parte social, con grupos sociales, ¿sí? Y estos grupos sociales específicos como tal, los que está trabajando allí. Vamos a ver ahora su método, y en cuanto a su método encontramos que el método es la investigación-acción. También se acostumbra mucho a ver este método, investigación-acción, allí en el camino metodológico en las tesis de grado. Y revisamos que cumple 3 fases distinguibles o 3 etapas principales. Por supuesto, en todos los métodos que estamos revisando, esas son las etapas que cumple, pero intermedio de ellos hay otras etapas pues necesarias que en algunos casos se dan, en otros casos no se dan. Inicialmente inicia con un diagnóstico, que es el reconocimiento de una problemática como tal, un problema. Luego pasa a explicar el porqué de la problemática, cuáles son las causas por las cuales se está ocurriendo la problemática planteada. Y finalmente el plan general de acción, que se elabora a partir de la explicación, ¿sí? Que es lo que se va a sustituir o lo que se va ahora a tomar en cuenta, ¿sí? Si revisamos este cuadro, que lo tomé de Barrera, Jacqueline, vemos unas flechas que es como cíclico, y entonces comienza, como decía allí, con diagnosticar, pasa a explicar, luego elabora el plan general, desarrolla la primera etapa, vuelve a valorar esa primera etapa, consigue allí ciertas cosas y replanifica para una segunda etapa, desarrolla la segunda etapa, vuelve a conseguir, revisa y replanifica para una tercera etapa y desarrolla esa tercera etapa. Es decir, es trabajar sobre lo que se ha trabajado. Se revisa, se analiza, se vuelve a revisar, analizar y aplicar, y así sucesivamente. Vamos ahora a ver el pragmatismo sociologista. En cuanto al pragmatismo sociologista, tenemos que es una corriente filosófica que nace en los Estados Unidos también, en el siglo XIX, y se desarrolla más que todo en la política. Se inicia, o sus fundadores son Mao Zedong y Alfred Scott. Hablamos de que es válido ese conocimiento para el pragmatismo sociologista si tiene capacidad de generar cambios. Si genera algún cambio representativo, pues tiene validez. Si no genera cambio, pues no hay. ¿Dónde genera esos cambios? En la sociedad, o cambios sociales en la sociedad, pero que sean concretos esos cambios. En cuanto a la investigación, tenemos que el pragmatismo sociologista es transformar. ¿Transformar qué? Los grupos sociales. Transformar la realidad por otra. En cuanto a la investigación, decimos que es un problema que hay que resolverlo.
que es una acción colectiva que nos permite promover acciones sociales en sus miembros, los miembros de esa sociedad o en los miembros del grupo, que buscan la transformación en cuanto a política y en cuanto a lo social. Revisando ahora su método, tenemos que el método es la investigación-acción participativa. Allí ya se le agrega otro, ya acabamos de ver hace un momentico investigación-acción. Deben ustedes también revisar nuevamente esos mapas y mirar qué tantas similitudes tienen y preguntarse, ¿el pragmatismo será originario o será derivado? Investigación-acción participativa. Vamos a revisar este método y el método tiene 4 etapas o 4 fases, que es la investigación-acción. Inicia con la exploración de la comunidad e identificación de las necesidades de estos grupos sociales, de los miembros de estos grupos sociales que vimos anteriormente. Luego describe la problemática que allí existe, revisa cuáles son los problemas y en la etapa 3 o en la fase 3 da la explicación de los factores de los responsables del problema. ¿Quiénes son los responsables de ese problema que se está suscitando en esa comunidad? Luego pasa a la elaboración de estrategias de la ejecución y finalmente hace la ejecución del plan como tal. Finalmente nos llegamos a la fenomenología, que es un método un modelo epistémico bastante usado. Revisamos que la epistemología es una corriente filosófica que nace en Suiza en el siglo XX como tal y se desarrolla en las ciencias sociales. Se inicia con Edmund Husserl como sus representantes principales. Tenemos a Maffesoli, a Manen, Schaller, entre otros. Para la fenomenología, el conocimiento es válido si la suspensión de todo lo que tenga por válido y debe despojarse de sus prejuicios. Es decir, el investigador debe despojarse, olvidarse de lo que piense acerca de la realidad en la que está investigando. Es decir, debe dejar sus apreciaciones a un lado, ¿sí? Por eso dice aquí también la suspensión de todo lo que tenga por válido. Muchas veces pues nosotros decimos, bueno, esto es así, esto es asado, esto es lógico. Bueno, tenemos que desprendernos de todo eso para que ese conocimiento pueda ser válido, ¿sí? También debe despojarse de su criterio como tal, como ya lo decíamos, y eso lo van a encontrar allí como el epogé. Ese es el famoso epogé, despojarse de todo aquello. En la fenomenología la investigación consiste en transformar como tal, llega hasta transformar. Y es un estudio de experiencia vital de la cotidianidad del mundo, de la vida, del mundo y de la vida como tal. En cuanto a su método, vamos a revisar y nos vamos a encontrar con el método que es el fenomenológico y también se le llama el método esencialista como tal. En cuanto al método fenomenológico, encontramos 3 etapas distinguibles o 3 pasos que se deben seguir. Y el primero es la descripción de esa situación que se está ocurriendo. Luego, la reducción de la propia experiencia, que es el epogé que ya explicábamos, es desprenderse de todo y solamente centrarse en lo que ocurre allí y explicar lo que ocurre y lo que se está viendo, lo que se está viviendo. Y finalmente es la búsqueda de las esencias como tal. Por ahora, pues, esos son los métodos que hemos estudiado. Como le dije anteriormente, existen más de 80 métodos. Los pueden ir revisando poco a poco por allí. Y sí ir viendo con cuál se identifican ustedes más, ya que tienen cerca
esa tesis doctoral deberían ya haberla comenzado a revisar. Entonces fíjense que ustedes ya pues están revisando alguna situación, que se identifican más con esto, con una problemática, con una situación, con una investigación de algún tipo. Y entonces tienen que comenzar a buscar cuál es la postura, cuál es el modelo epistémico, cuál es el método que van a usar. Y eso tiene que tener una correlación desde que inicia hasta que finaliza. Vuelvo y le repito, si toman un modelo derivado, pues bueno, que se revise y se vea bien lo que es un modelo derivado. Yo siempre digo que también lo vimos en el cuento anterior, lo del paradigma, y debemos iniciar con un paradigma, ¿sí? Y el paradigma pues ya nos va diciendo si estamos hacia el positivismo, hacia la fenomenología, hacia lo sociocrítico, y de allí entonces tenemos que revisar cuál de estos modelos epistémicos calza allí y darle secuencia a la situación. No hacer una mezcolancia, porque allí es donde vienen, bueno, los inconvenientes con las personas que se encargan de ser jueces de las tesis de grado. Por ahora pues vamos a llegar hasta acá. Espero haber sido claro en la situación, y cualquier pregunta pues estamos prestos a responder.